Entre los problemas reales de la gente, el más real de los problemas es el de la electricidad. Decíamos en días pasados que en la famosa reunión que se hizo de las mesas de trabajo se le plantea al país dos soluciones. Uno, el chavismo se regocija porque están hablando de la devolución o de permitirles el acceso al oro que se encuentra depositado en Inglaterra. Y la oposición se alegra porque va a haber un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Y usted pregunta a la sociedad venezolana o a los venezolanos que están en Venezuela en este momento qué les preocupa. Y ellos hablan de que les preocupa el Tribunal Supremo, les preocupa el oro de Inglaterra. No, lo que les preocupa es el dinero en sus bolsillos disuelto por la mafia cambiaria del dólar BCB, el dólar tasa euro, el dólar, etcétera. Y les preocupan los apagones. La cantidad de horas que están pasando sin electricidad es una cosa espantosa. Y uno se pregunta, ¿por qué de esto no hablan en el alto gobierno? Han lanzado unas nuevas herramientas, mejor dicho, unos nuevos argumentos, porque las herramientas son las de siempre: mentir y ocultar la realidad y echarle la culpa a otro. 27 años después el chavismo sigue escondiendo la situación, 27 años después siguen hablando de que la culpa es de otro. Y por supuesto, la responsabilidad nunca es de ellos, la responsabilidad es de la gente que consume demasiada energía. Ante esta situación solo queda revisarlo, y es lo que haremos hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen y el crimen no paga. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden, la plomería informativa para la chiquillería, para la muchachada, para alterar al chavismo, para volver loca a la oposición falsaria que anda llorando por los rincones porque no soportan la crítica. El chavismo no soporta que le muestren el espejo. El chavismo no soporta que le digan: son ustedes los culpables. Ustedes lo hicieron, malditos. Ustedes. No le echen la culpa a más nadie. Fueron ustedes. Y la oposición falsaria no tiene una alternativa para sustituir al chavismo, sino solamente quejarse y armar matrices y pagarle a estos y que influencers para que digan 4 estupideces. Y no te metas con la líder, porque nosotros tenemos la líder, muchachos. Una cosa patética. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías, enemigo de todos, les saluda y les agradece su presencia al momento en que también les decimos: atención. Mira lo que está aquí. Mira. ¿Qué te parece? Ya tú sabes lo que viene, ¿verdad? Sabandijómetro. El estado se llama Vargas y su capital es La Guaira, con sus 11 parroquias. El Junco, Carayaca, Catealamar, Raúl León y mal llamado Urimare, Carlos Sublema y Quetía, La Guaira, Macuto, Caraballeda, Naiguatá y Caruao. Pero ¿hasta cuándo vas a estar tocando esa marimba? No, que hasta cuándo tú, con no sé qué. Ah, pues, señor. No, chico. Ah, va a seguir. No voy a dejar de decir que el estado se llama Vargas y que su capital es La Guaira. Atención a la trivia. ¿En qué parte del estado Vargas, capital La Guaira? ¿En qué parroquia del estado Vargas, capital La Guaira, queda el sector Cerro de Jesús? ¿En qué parte del estado Vargas, capital La Guaira, queda el sector Cerro de Jesús? Deje su respuesta aquí, pero de verdad, deje de usar Google, deje de usar la inteligencia artificial, demuestre sus conocimientos en el estado Vargas, capital La Guaira. Y seguimos. ¿Por qué al chavismo no le importa ni le interesa si hay apagones? ¿Por qué ellos asumen
el problema con tal tranquilidad? ¿Por qué inventan estupideces y se niegan a reconocer que una de las peores tragedias causadas por ellos durante estos 27 años fue la destrucción del sistema eléctrico? Porque todos ellos tienen planta eléctrica. Todos ellos tienen real para comprarse una planta eléctrica y para, además de comprarse la planta eléctrica, gastarse un dineral en diésel alimentando esas plantas eléctricas. ¿Verdad, Winston Vallenilla? ¿Sabes que Winston Vallenilla, que es una lácara, que es una basura? Por cierto, Winston Vallenilla, ¿lograste terminar de construir la casa allá en Cerro Verde o el chancletazo detuvo eso? ¿Sabes que Winston Vallenilla es protagonista de un evento bastante patético? Winston Vallenilla, en la casa que tenía sus plantas eléctricas y le suministraban el diésel para el funcionamiento de esas plantas eléctricas. Y resulta ser que el señor montó una deuda por el suministro de ese combustible para las plantas eléctricas, y cuando le fueron a cobrar, a decirle, mire, por favor, para que pague, mandó a meter preso a quien le suministraba el diésel. Era un preso político de Winston Vallenilla. ¿Por qué? Por mis cojones. Por mala paga. Porque hasta mala paga eres, Winston Vallenilla. Lacra, basura, bueno para nada, malo para todo. Delincuente, sucio. Entonces, estas son las cosas que estamos viendo en Venezuela. El tema de la electricidad fue quizás, o es quizás, una de las muestras más perversas de las fórmulas del chavismo para destruir al país. Porque además de eso, convocaban a otro para ayudarlos en la destrucción. Porque estos niños de Derwick no son unos niños de Petare. Esos no son unos niños del barrio La Pichona del estado Vargas, capital La Guaira. Esos niños no comieron ¿cómo se llama? Pan con mortadela a la orilla de la playa tomando tan o mañanita naranja. No. Unos niños bien comidos y bien criados. Bien prominentes, que fueron a los colegios de Caracas, colegios privados, que hacían en su conjuntico de gaita, ¿verdad? Y su feria navideña con su torta negra. Y que hacían sus cursos de inglés de verano y que iban para Disney todos los años. Esos muchachitos de Derwick fueron convocados por el chavismo para ayudarlos a robar y a su vez fingir que estaban solucionando la situación del sistema eléctrico venezolano. ¿O es que se nos olvidó? ¿O es que se nos olvidó que en determinado momento pusieron nada más y nada menos que al hermano de Chávez a la cabeza de Corpoelec? ¿O es que se nos olvidan todos los responsables que pusieron allí en Corpoelec todos estos años? Hay gente que tiene muy mala memoria. Es que claro, han sido 27 años, hay gente que no lo vivió. La chiquillería, la muchachada no vivieron muchas de estas cosas. Pero yo sí les puedo decir algo con respecto a lo que son los apagones. Atención, chiquillería. Atención, muchachada. La primera vez que yo recuerdo el término apagón, que hubiese apagones, bueno, siempre podía haber los apagones eran por falla. O sea, había una falla eléctrica, había un apagón. Normalmente ocurría cuando llovía fuerte, bueno, las líneas de transmisión, la cosa, y era una cosa así repentina. Yo recuerdo un 31 de diciembre, creo que fue el 31 de diciembre del 87, que en el edificio donde yo vivía, en el bloque donde yo vivía, se fue la luz como a las 7 de la noche. Nada más en el edificio. Coño, se fue la luz, ¿qué pasó? Fue la luz. Una falla. Y yo recuerdo que en aquel entonces la electricidad de Caracas se dedicó a trabajar toda la noche un 31 de diciembre y esa cuadrilla recibió el cañonazo ahí trabajando para resolver lo que había, la falla que había de suministro. Trabajando un 31 de diciembre en la madrugada. Ahí estuvieron. La falla la lograron restablecer al día siguiente, después del mediodía. Eso lo viví yo tendría como 6, 7 años. Luego, la primera vez que hubo un evento que yo recuerde, claro está, de un apagón a nivel nacional, fue en el año 1993.
finales, eso sería por el mes de julio del año 93, hubo un apagón nacional. Ya habían destituido a Carlos Andrés Pérez. Ese fue un año bien complicado. Y por supuesto que ese apagón dio mucho de qué hablar. Hubo un apagón casi nacional en varios estados del país. Y recuérdense que el año 93, bueno, destituyeron a Carlos Andrés Pérez con el juicio amañado. Hubo unos sobres bomba que inclusive le volaron la mano a un trabajador de la Corte Suprema de Justicia. Hubo un carro bomba en el CCCT con unos saldos locos ahí para que una gente vendiera y comprara unas acciones baratas en la bolsa de Caracas. Juzgaron a un presidente y a un expresidente y les dictaron autodetención, les abrieron juicio, etcétera, etcétera. Era un año electoral, había de todo y había un gobierno interino encabezado en aquel momento por el presidente Ramón J. Velázquez. Y se viene abajo la transmisión eléctrica, creo que desde el Guri, y se fue la luz como en 11 estados de Venezuela. Y eso fue un escándalo. Amigos, pero cuando yo le digo un escándalo, es que eso fue un escándalo nacional. Entonces cuando yo veo ahora que usted sabe que los comunistas dicen, y creo que lo decía el Che Guevara, que hay una revolución cuando lo extraordinario se hace cotidiano. Bueno, lo extraordinario es que haya un apagón nacional. El chavismo lo hizo cotidiano. Y entonces hay, por supuesto, gente que cree que estos argumentos tontos que esta gente está sacando ahora podría, bueno, pero es que si hay un fenómeno climatológico. No, pero espérate un momentico. Vamos a revisar los argumentos que estos bichos han sacado todos estos años. Porque yo creo que hay que buscar referencia, ¿verdad? Entonces, fíjate tú lo siguiente, lo que hemos revisado con respecto a los argumentos de estos locos. La evolución de las excusas oficiales ante la crisis eléctrica. Vamos a recorrer 9 etapas que van desde la sobrecarga del sistema hasta la desaparición de las explicaciones. Lo primero, sobrecarga normal del sistema. La primera respuesta oficial ante los apagones fue presentarlos como una sobrecarga normal del sistema eléctrico, un problema técnico que sería atendido en su momento. La narrativa oficial es: no es culpa del gobierno. Luego, el consumo irracional. La segunda explicación apuntó directamente a los ciudadanos. Es que ustedes consumen demasiada energía, consumen energía de forma irracional. No, porque ustedes dejan las luces prendidas. No, porque van a tomar agua y dejan la nevera abierta. No, porque dejan enchufado el cargador del celular. No, porque ustedes ven mucha televisión. No, porque dejan todas las luces de la casa prendidas. No, porque tienen siempre la culpa de otros, nunca de ellos. Y entonces con esto le piden a la población ser más consciente del uso eléctrico porque la culpa es de ustedes. Luego, la economía está boyante. Esto es casi una locura, pero es verdad. Los tipos dicen que los apagones fueron presentados, o presentaron los apagones como señal de prosperidad. Hay un exceso de actividad económica que supera la capacidad del sistema eléctrico. Como solución, se prometieron inversiones importantes, compra de plantas eléctricas y barcazas con prioridad al sector. Nuevamente no es culpa del gobierno, claro, porque es que la economía está boyante y entonces se cae el relato. Porque si la economía está boyante, el Estado también está boyante. Por lo tanto, si el Estado está boyante, ¿por qué no están invirtiendo en todos estos años? ¿Por qué no previeron que venía un aumento de crecimiento, según ellos, y se prepararon en consecuencia? En los países serios eso se hace. Por ejemplo, aquí en el país donde yo me encuentro, en Alemania, hay algo bien particular, que cuando una mujer embarazada va a su control, cuando se sabe que está embarazada, ya empieza un empadronamiento de ese bebé, de ese gestante, de ese bebé que se está gestando. ¿Por qué? Porque ya se sabe, bueno, dentro de tanto tiempo va a requerir un cuidado, un quita que llaman aquí, un hogar de cuidado diario, y dentro de 5 años va a necesitar un cupo en la escuela. Entonces ya se empieza a saber, bueno, aumentó la tasa de natalidad en esta zona, hay que aumentar el número de escuelas. Bueno, ellos no saben de esta, una cosa básica, porque tampoco es que es una cosa, una cosa básica, la planificación, en función de la demografía, en función de la economía. No cuente con ellos para esto. Cuente con ellos para eso. Y la culpa no es del gobierno, claro que no. Luego viene la sequía y el calentamiento global como causa. ¿Te suena? La sequía echó por tierra los planes y el calentamiento global secó el Guri. Ese es el argumento.
Y entonces, como el Guri es la principal fuente hidroeléctrica del país, por eso hay apagones. Con este argumento, la represa que abastece gran parte del país quedó con niveles críticos de agua y el cambio climático como factor determinante es ajeno a la gestión nacional. O sea, eso no es culpa nuestra, es culpa del calentamiento global, del capitalismo, de paso, ¿no? Porque el capitalismo es el culpable. Luego, los incendios por sequía afectan la red. Entonces, esta viene siendo la quinta excusa que utilizan, ¿no? La sequía no solo redujo la generación, sino que provocó incendios forestales que dañaron directamente la red de distribución eléctrica. Problema ambiental que se convirtió en un problema de infraestructura. Y la conclusión oficial sigue siendo la misma. Esto no es culpa del gobierno. ¿Ustedes se acuerdan del caso de la iguana? Atención, chiquillería. Atención, muchachada. El régimen ha dicho que los apagones son culpas de que las iguanas se comen los cables. ¿Usted sabía eso? Bueno. Una iguana se comió mi cable, mamá. ¿Tú hiciste la tarea? Sí la hice, maestra, pero la iguana se la comió. Esto se convirtió en símbolo de lo absurdo en las justificaciones oficiales ante una crisis sistémica. No. Las iguanas existen. Nosotros tenemos la culpa que la iguana tenía hambre. Luego la CIA. Siempre la CIA. Es la séptima explicación. La CIA fue señalada como responsable de ataques al sistema eléctrico venezolano. Un enemigo externo como causante de los apagones. Siempre desviando la responsabilidad interna. Esto no es culpa del gobierno, es culpa de la CIA. Los ataques de la ultraderecha. Es la octava explicación. Los ataques de la ultraderecha contra la infraestructura eléctrica, presentado como causa de los apagones. El adversario es presentado como enemigo interno, donde la oposición política es expuesta como saboteadora del sistema y la responsabilidad siempre recae ¿dónde? En factores externos al gobierno. Y finalmente ya nadie espera explicaciones, porque ya estamos en una etapa en la que se agotó toda la narrativa y entonces vuelva al argumento número 1. Ya la población dejó de esperar justificaciones, los apagones dejaron de llamarse apagones y pasamos simplemente a hablar de alumbrones, porque lo extraordinario se volvió cotidiano, la oscuridad es la nueva normalidad, por lo tanto, ya no es noticia que haya un apagón, la noticia es que haya electricidad, porque volvieron cotidiano lo extraordinario. Cómprate una póliza. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana, amigos, mañana puede ser demasiado alumbrón. Alúmbrame el zaguán. Alúmbrame el zaguán. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía la brisa y ¡guau! Y me la apagaba. Póliza de seguro de salud y de vida. Póliza de seguro de viaje donde quiera que esté, donde quiera que vayas, si se trata de garantizar el patrimonio. En los Estados Unidos, el fideicomiso en vida mucho más que un testamento. Hablo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Eduardo Villegas está dando la hora en materia de comprensión de las herramientas de comunicación efectiva para mejorar tu vida. Síguelo en Instagram, @coach_Eduardo Villegas. @coach_Eduardo Villegas y entra en la nueva dimensión de la comprensión de la comunicación en todo momento y en todos los ámbitos. Eduardo Villegas, mejora tu comunicación para que mejore tu vida. La farmacia Gardens, la farmacia número 1 en materia de atención al público hispano en los Estados Unidos. No solamente te atienden allí en Miami, sino que en cualquier parte de los Estados Unidos donde te encuentren, pueden enviarte el medicamento que requieres también con envíos a Venezuela. La farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza donde tu salud va primero. No quieres tener un hijo chavista, enséñalo a leer. Si el muchacho aprende a leer, aprende a escribir y comprende lo que lee y se sabe comunicar de forma escrita, yo te aseguro a ti que no va a terminar en el socialismo, porque para ser socialista hay que ser bruto. No permitas eso. Todos leen, maravillosa herramienta para los niños en edad de lectoescritura, de aprendizaje de la lectoescritura. Muy importante este libro también, una herramienta muy buena para los niños que están aprendiendo en un idioma distinto al español, para que no pierdan el español y tengan siempre a la mano, por supuesto, este segundo idioma que les va a abrir muchas más puertas. Para enterarte de todo lo que tiene esta maravillosa herramienta, síguelos en Instagram, @todosleen.cl. Todos leen, a la venta a nivel mundial en Amazon. Mira, Ricardo Pérez quiere entender por qué yo digo que el monstruo del lago Ness quiere aparecer y echarse una arregladita. Y Ricardo Pérez me dice, bueno, es que cualquiera puede. El problema es que hay que entender la fisonomía para poder hacer una recomendación. Entonces me ha dicho, no, dile al monstruo del lago Ness que me llame. Y no lo he llamado. ¿Por qué? Porque el monstruo del lago Ness es así, parece que es medio tímido. Atención,
que una operación estética probablemente la hace cualquier médico, pero una operación estética con el criterio responsable de hacer los ajustes en la fisonomía de forma armónica, lo hace un médico cirujano estético responsable como el doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Chico, yo me pongo a pensar ahora en ciertas cosas, ¿no? Y me termino consiguiendo luego de ver el resumen de todas las barbaridades que dice el chavismo sobre los apagones, me pongo a revisar un poquito mejor, ¿no? Y yo digo, oye, de verdad que estos bichos son demasiado predecibles. ¿Qué creen ustedes? Dimos ahí 8 argumentos, ¿verdad? Y el número 9, no, ya nadie le para bola del asunto, no, se va a ir la luz. Pero entonces, ¿dónde está? ¿En cuál de los 8 argumentos que planteamos estamos en este momento? Bueno, atención que viene del... Tuvimos el pico de demanda más alta en los últimos 8 años. 15.726 megavatios fueron demandados, la más alta en los últimos 8 años. Y nosotros tenemos un plan de ahorro. Primero, por la afectación que significó el doble terremoto, que, bueno, sacó a la planta termoeléctrica de Termo Carabobo en el centro del país, que le brinda estabilidad al sistema eléctrico. Se perdieron 600 megavatios gracias al trabajo Corpoelec. Saludo a su nuevo presidente, Juan Fernández, ingeniero, que viene de la casa de Corpoelec. Felicitaciones. Y hemos venido trabajando, ya hemos recuperado el 50% de esos 600 megavatios. Miren la cara a este bicho. Este hay que verlo. Este es el Juan Fernández, se llama él, ¿verdad? Por cierto, tiene esa prominente nariz. 4 cuadras de nariz. Este prominente personaje es el responsable de los apagones que tú tienes ahorita, ¿ok? Porque él ya viene de la casa, es decir, él ya estaba en Corpoelec. Es igual que Delcy. Ella estaba ya en la vicepresidencia durante todos estos años. O sea, la culpa es de ellos. ¿De quién más va a ser? En los próximos días y semanas vamos a seguir recuperando, trabajando en la recuperación de las líneas de transmisión que se cayeron con el doble terremoto, pero esta firma significa ya nuestra visión a mediano y a largo plazo, que es la incorporación de más megavatios al sistema eléctrico nacional, más estabilidad al sistema eléctrico nacional y el aporte en el equilibrio del desarrollo nacional. Estamos en el plan de ahorro, yo lo vuelvo a enfatizar. Tenemos las demandas más altas, las temperaturas más altas, el calor más intenso. Fíjale la cara a la gente que está allí, ¿no? La gente que está allí dice, coño, pero no nos están creyendo. No nos están creyendo. Ponen todos una cara así como de... sí, claro, el calor. Aquí hubo unos picos de calor donde la temperatura llegó a 40 grados y no hubo problema con la electricidad. O sea, ¿por qué los fenómenos meteorológicos solamente afectan el sistema eléctrico venezolano? Una buena pregunta que nunca te van a responder, pero ajá. Justamente derivado de la emergencia climática. Y esa emergencia climática, bueno, está llevando a que las temperaturas en los océanos estén superando los niveles que el planeta entero se había propuesto respetar. Pero hemos excedido el planeta entero, pero los únicos apagones que hay en Venezuela y en Cuba. Ah, dime tú. Ya ese límite. Y la emergencia climática la estamos viendo. Sequías prolongadas, lluvias intensas, tormentas eléctricas, y nosotros tenemos que fortalecer el sistema eléctrico, recuperarlo de la coyuntura del terremoto y fortalecer el sistema eléctrico, consolidarlo para hacer frente a estos desafíos climáticos que se vienen no solamente a Venezuela, sino, bueno, a países de la región y del planeta. La región y el planeta. El asunto es, niña, que en la región los apagones solamente se dan en Cuba y en Venezuela. Entonces, el problema no es el fenómeno ni del niño, ni de la niña, ni del superniño. Es de la supercagada socialista. De ahí es donde es el problema, ¿viste? Pero atención con la narrativa. Atención con la herramienta de... No, es culpa de nosotros. Es culpa del fenómeno climatológico. No, y del terremoto. O sea, nosotros estamos haciendo lo que podemos.
Esto lo dice la niña esta, la super niña. Ahora viene el super niño Diosdado. Aquí hay que prestarle atención a las herramientas que los tipos utilizan para convencer, para meterle mentiras a la gente. Porque vuelven no solamente al tema de que la culpa no es de ellos, sino que además de eso dicen que ellos están haciendo algo. Y te empiezan a mentir con respecto a lo que supuestamente están haciendo. Lo hace Diosdado. Recuperándose, Venezuela renace, y nosotros iniciamos la semana pasada, apenas concluida, una gran tarea que tenía que ver con el despliegue del partido en todo el territorio nacional, con la consigna: cuida la energía, enciende la vida. Cuida la energía, enciende la vida. Fuimos a tocar casa por casa a la gente, casa por casa, a escucharlo, sobre todo a escuchar a la gente, a escucharlo, tomar nota de lo que la gente dice. Y de ahí el partido hará pues un documento para entregarlo al gobierno nacional de las observaciones y lo que nuestro pueblo, los aportes de nuestro pueblo importa. Es decir que para solucionar la crisis eléctrica, los chavistas están yendo a tocarle la puerta a la gente para ver si tienen o no tienen luz. O para saber qué piensan. A mí llega con un apagón, llega un carajo esto, pregúntame qué pienso, lo que hago es meter un carajazo. Entonces, ahí donde tú ves, ellos están haciendo algo. Están yendo a preguntarle a la gente: ¿usted tiene luz? Para ellos hacer un documento, porque ellos no saben qué está pasando, ellos le tienen que ir a preguntar a la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que a ellos no se les va la energía eléctrica. Si ellos tienen que irle a preguntar a la gente si tiene o no tiene electricidad, es porque ellos tienen electricidad, amigos. No hay más nada que decir. Porque el que sufre de un problema no necesita preguntarle a otro. Es que se les sale. O sea, los tipos no aguantan. A los tipos se les sale. Importantes aportes para tratar de atender este tema de la crisis eléctrica con lo que viene y lo que ha venido. Porque hay gente que es muy ligera para hablar, para declarar. No, el sismo no tiene nada que ver con el tema eléctrico. Claro que sí. Solo en el centro del país nos sacó 600 megavatios. 600 megavatios, está repitiendo. No, nos sacó 600 megavatios. Nos sacó 600 megavatios. ¿Y qué capacidad de megavatios construyeron ustedes en 27 años? Esa es la pregunta que hay que hacer. Aquí el problema no es cuántos megavatios le tumbó el terremoto. Aquí el problema es cuántos megavatios construyeron ustedes o cuántas estructuras de generación de energía construyeron ustedes durante 27 años para generar cuántos megavatios. ¿Cuántos? Porque todo lo que ustedes están nombrando lo construyeron los gobiernos previos a la existencia del chavismo en el poder. Todos. Ustedes no construyeron ni una planta eléctrica. Ni una. Bueno, en la casa de ustedes, en la casa de Winton, en la casa de estos carajos. ¿Cómo tú recuperas 600 megavatios? Porque te pusiste a pensar. No, hay que hacer trabajo, pues. No, el trabajo tenías que hacerlo durante 27 años para que cuando ocurriera, porque siempre van a ocurrir terremotos, una situación como esta, tuviese la estructura para resolverlo. ¿Por qué en el año 67 se logró? ¿Por qué en el año 99 se logró? Cuando la tragedia de Vargas. El servicio eléctrico en Vargas, escúchame bien, el servicio eléctrico en Vargas fue restablecido el 19 de diciembre. La tragedia fue el 16. 3 días después fue restablecido el sistema eléctrico, porque por supuesto el sistema eléctrico se cae en la noche del 15 para el 16. Yo recuerdo haberme quedado sin energía eléctrica en la noche del 15 para el 16. ¿Y cuando regresa la energía eléctrica? El 19. En buena parte del estado. Ya para el 24 de diciembre había electricidad en la gran mayoría de las zonas del estado Vargas no afectadas por el deslave. Claro está. ¿Por qué no ocurrió eso en esta ocasión? Hay que hacer el trabajo y afortunadamente la respuesta ha sido eficiente de los trabajadores y trabajadoras de Corpolé, del Ministerio, del Gobierno Nacional, y ahí vamos, poco a poco, pero es una cosa de nivel nacional. De nivel nacional. Todo el que se siente afectado por el tema eléctrico, bueno, lo manifiesta y el partido va a escuchar. Y hemos ido, y eso es parte de nuestra tarea, y lo hacemos gustosamente. En todo el territorio nacional se hicieron asambleas sobre este tema, una cosa en verdad bien emotiva, pues. Hogares abordados,
comunas abordadas, sextetos formados, asambleas realizadas, casa a casa realizado, despliegue voluntario para el pico y poda. Una pregunta, usted que me está viendo desde Venezuela, que probablemente me está viendo en medio de un apagón, porque la cantidad de gente que me ve desde Venezuela y me escribe, me dice: Anet, te estoy viendo durante el apagón. Descargué tu programa cuando había energía eléctrica para poderlo ver cuando el apagón. Muchísima gente me lo escribe. O no te pude ver porque había un apagón. Pude ver el programa el día siguiente, cuando llegó la energía eléctrica. Yo le pregunto a ustedes en Venezuela, ¿a ustedes los encuestaron para preguntarles su opinión sobre qué pensaban que había que hacer? O sobre la situación de la energía eléctrica. ¿Le preguntaron? Les quisiera leer los comentarios. Si se lo preguntaron, avísenme. De nuestro partido, para apoyar la juventud de nuestro partido, sumado al Consejo Político, la Dirección Nacional, los dirigentes estadales, municipales, de todos los niveles, jefes de calle, jefes de comunidad, sumados en esta tarea. Cuida la energía, enciende la vida. Se le ocurrió a Nahum. Cuida la energía, enciende la vida. Es un chiste. Eso se le ocurrió a fulano. Ajá. Porque la cosa es un chiste. Porque ellos no tienen problemas de electricidad, amigos. Ellos tienen que preguntarle a los demás por los problemas, porque ellos esos problemas no los sufren. Eso es todo lo que te están queriendo decir. Si ellos tienen que ir a preguntar a los demás por el problema de la energía eléctrica, es porque ellos no tienen ese problema. Eso es todo lo que hay. Y además de eso, cuida la energía. ¿Qué cuida? La tenía que cuidar ustedes. Ustedes tenían que construir un sistema eléctrico, tuvieron el dinero para hacerlo. Y tú, Diosdado, eres uno de los principales, porque tú fuiste ministro de Infraestructura muy buena parte de los gobiernos de Chávez. Así que no venga con cuentos. Vamos, visitamos, escuchamos. La gente es increíble, y eso lo manifiestan los compañeros que han estado desplegados, el nivel de conciencia de nuestro pueblo, el nivel de entendimiento de nuestro pueblo, la capacidad que tienen de entender cosas que a mucha gente muy ilustrada, según ellos, les cuesta entender. Pero ¿y las protestas que ha habido todos estos días qué significan? Por allí vi un video en Oriente de una gente que se fue para la casa del alcalde porque estaba toda la población sin energía eléctrica y la casa del alcalde estaba iluminadita porque él tenía planta. Para allá fue la gente a caerle a carajazo la reja. De eso no hablan. Y eso debería seguir ocurriendo, ¿sabes? Aquí debería activarse el reclamo. Si usted tiene un apagón, cacerolee. Pegue el grito contra Delcy. Dígale: Delcy, maldita, pon la luz, maldita. Si usted tiene un apagón y cuando usted voltea, la casa del alcalde, la casa del gobernador, la casa del diputado, la casa del jefe del chavismo tiene energía eléctrica porque se tiene planta eléctrica, vaya a cacerolear en la reja. No hay derecho a la protesta, entonces. Ellos se tienen que ganar los apagones mientras estos tienen su rol de planta eléctrica de lo más tranquilo y de lo más sabroso. Dime tú. A hablarle de las medidas que hay que tomar para cuidar la energía. A hablarles del panorama. Del panorama con el tema del fenómeno del niño, super niño. Y hablarle también de la cantidad de esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional para atender este tema en lo inmediato y para el futuro. Las empresas que han venido a nuestro país, los que han conversado y avanzar en esto y resolverlo. Porque ellos tienen 27 años jodiendo el parque. 27 años jodiendo el parque. Acabando con el sistema eléctrico. Porque es que yo vuelvo y lo repito. Algunos me han comentado: bueno, Daniel, pero eso no te parece muy truculento. No. Yo estoy completamente convencido de que si algo hizo el chavismo fue inscribirse en el equipo del mal para hacerle la tarea a los enemigos de los Estados Unidos, aunque eso significara destruir Venezuela. ¿Por qué? Porque como Venezuela era una fuente segura de petróleo para los Estados Unidos y de sus derivados, era un aliado en el hemisferio
y era además garantía de que en la región no habría problemas de suministro de petróleo y de combustible si Venezuela mantenía sus altos niveles de producción. Que además teníamos un sistema eléctrico que nos permitía venderle energía eléctrica a Brasil y a Colombia, amigos míos, para que sepan, los que no sabían eso. Atención chiquillería, atención muchachada. Venezuela generaba tanta energía eléctrica que le vendía energía eléctrica a Colombia y al Brasil. ¿Eso qué significaba? Que en Venezuela había potencial para inclusive permitir ayudar a los países de la región, vendiéndole, haciendo negocios. Y Venezuela era además un sitio en el cual había espacio para la inversión y la ganancia de empresas de los Estados Unidos. ¿O es que acaso no fue la empresa AES de los Estados Unidos la que en buena lid, en una operación pública de adquisición, se quedó con la electricidad de Caracas? ¿O es que acaso no fueron empresas de los Estados Unidos las que entraron con todo el poder económico posible para comprar la CanTV y además modernizar el sistema de la telefonía en Venezuela? ¿O es que no había además en Venezuela el despliegue de empresas petroleras de los Estados Unidos? Había una fuente de negocio, por supuesto que lo había. Había que destruir eso porque Venezuela era uno de los bastiones que le permitía a los Estados Unidos en un momento de crisis no depender ni del petróleo del Golfo Pérsico ni del petróleo del Mar del Norte, que además de eso le permitiría al continente mantener un suministro de petróleo sin depender del petróleo externo. Por eso había que destruir el sistema petrolero de Venezuela y había que destruir PDVSA y había que destruir el sistema eléctrico, porque al destruir el sistema eléctrico destruías evidentemente también la producción petrolera. Entonces ahora andan unos peregrinos porque creen que esto es que esto que yo digo es que yo soy un conspiranoico. Pero al mismo tiempo entonces dicen que Donald Trump se robó todo el dinero del petróleo. ¿Sabrán los estúpidos que están repitiendo esa barbaridad? ¿Sabrán esos estúpidos cómo se paga una factura petrolera? ¿Sabrán en cuánto tiempo desde el momento del embarque del petróleo y su llegada al puerto de destino llega ese dinero a las arcas del país? ¿Sabrán cuánto tiempo pasa entre el momento en que el petróleo sale y se recibe el dinero de la factura? ¿Sabrán algo de eso? ¿Tendrán idea de eso? ¿Sabrán que la facturación petrolera normalmente dura varios meses y que muy probablemente todavía no se ha pagado el primer embarque que se ha enviado desde que empezó esta jornada post 3 de enero? Cuando hablan de, no, 13,000 millones, estamos hablando de 13,000 millones netos o 13,000 millones en bruto. ¿Con los impuestos o sin los impuestos? ¿Con el costo de flete o sin el costo de flete? Estamos hablando de 13,000 millones precio FOB o precio CIF. Es decir, no saben un coño de la materia. Pero entonces dicen, no, se están llevando los reales. O sea, han preguntado, han indagado. Va a haber a mí me parece maravilloso, porque como en los Estados Unidos sí hay separación de poderes y sí hay instituciones, en los Estados Unidos en el Congreso va a haber una interpelación sobre la materia del petróleo venezolano, para que los senadores y diputados y congresantes y representantes pregunten sobre la materia y tengamos luces sobre dónde está el dinero, cuánto se ha cobrado, cuánto se ha vendido y cuál es el maní. Pero en medio de todo esto, y hablando de gente estúpida, bueno, aparece la propagandista, la sicaria mediática de moda del chavismo, la Kilómetra, porque esta es la mamá de Kilómetro. ¿Sabes que Kilómetro es hijo de Indira Urbaneja Marún con el Conde del Guácharo? O con Juan Barreto, todavía no sabemos. Parece que fue un cóctel de varios donantes, ¿no? Pero entonces esta señora, por supuesto, que el programa que ella tiene es una mezcla de la hojilla con el mazo dando. Ella se agarra entonces, ya le dieron la línea. Mira, la línea es decir esto, y para allá va la niña. Allí la presidenta hablaba sobre la activación, pedía la activación del plan de ahorro, energético, y después vino la estampida. No voy a seguir más porque entonces usted se va a dar cuenta que todo, así como lo del terremoto, el problema no era el terremoto ni las víctimas, era un estallido social para sacar al gobierno.
Con lo de la luz, tampoco es la luz, no son los apagones, no es la falla eléctrica, es también salir del gobierno. Es una oposición tan miserable que cada vez que ve una pequeña oportunidad, así sea a través de una afectación al pueblo venezolano, por allí se meten para intentar ver cómo desalojan al chavismo del poder. Por eso les digo, a ellos no les importa la gente, a ellos les importa es su carrera por el poder. Es decir, según esta señora, los apagones no existen. Según esta señora, el problema de la electricidad en realidad no se protesta y eso queja de la gente, eso es mentira. Eso es nada más que quieren tumbar al régimen. Es decir, usted que me está viendo en este momento en el que le llegó energía eléctrica y por fin logró conectarse además al internet, usted es un embustero, usted es un mentiroso. Indira dice que no. La maquinaria, los sicarios mediáticos al servicio del régimen chavista dicen que no hay apagones, que eso no es culpa de ellos, que todo esto es culpa del super niño, del super chancro, del calentamiento global, y que todo esto es una ficción alimentada por una oposición golpista. Eso es todo. Es decir, usted es un mentiroso, usted tiene luz, pero usted se quiere hacer el gracioso. Eso es lo que dice esta niña. Pero entonces hay algo, porque es que de verdad esta guerrita nos está dejando unos momentazos, chamo. ¿Quién sale por primera vez a hablar de los apagones? Tienes que verte en este espejo, Indira. Tú tienes que verte en este espejo. Tú tienes que ver lo que le pasa a los sicarios mediáticos cuando se acaba el amor. Cuando se les acaba la cuerda. A ti te utilizan ahorita para dispararle a otro, como utilizaron a Mario Silva. ¿Y ahorita dónde está Mario Silva? Quejándose, ¿adivina de qué? De los apagones. Bueno, aquí estamos viendo cómo todo Oriente está sin luz, que pasaron de 4 horas de racionamiento a 6 horas de racionamiento. ¿Qué cosa, no? Le quitan 6 horas de luz a la gente e incluso a veces hasta más. Pero el problema no es ese. El problema es la presidenta encargada no firmó un acuerdo con General Electric, que lo anunció en la revista Time, con un acuerdo extraordinario en donde íbamos a tener una mejora enorme en el tema de la luz eléctrica. Y aquí tenemos a todo Oriente, ¿saben? Todo Oriente. La costa hasta allá. Porque decidieron pues que hay que pasar de ¿cómo es que le llaman? Racionamiento de 4 a 6 horas y a veces hasta más. ¿Qué tal, no? Qué bueno. Bienvenida General Electric. Por cierto, quisiera preguntarle a la señora presidenta si en su casa le falta la luz, o en la casa de Jorge Rodríguez, o en la casa de Diosdado Cabello. Había que preguntarlo, ¿verdad? Cuando a todo un pueblo se le está quitando la luz después que se firma un prodigioso contrato con General Electric. Bueno, por supuesto que, esos son ellos peleándose. Fíjate, Mario Silva no tiene luz eléctrica y está preguntándose si Diosdado, Delcy y Jorge tienen energía eléctrica. ¿Por qué se lo pregunta Mario Silva ahorita? Porque le quitaron los escoltas y le quitaron la planta eléctrica y le quitaron el suministro de diésel que él tenía. Por eso es que lo está preguntando ahorita, por eso es que no lo preguntaba antes. O sea, Mario Silva acaba de darse cuenta de que en Venezuela hay apagones. Como se van a empezar a dar cuenta otros también. Por ejemplo, ahorita que anunciaron que van a renovar todo el Tribunal Supremo de Justicia, a esos magistrados mal entretenidos que no solamente le dieron una alcabala, porque eso no era una sala, les dieron un cargo de magistrado para que matraquearan a la gente allí en ese Tribunal Supremo. ¿Usted sabía que a los magistrados les tienen unos apartamentos asignados en el Country Club de Caracas? A costilla del erario nacional, donde no se va la luz porque es planta eléctrica. Entonces, aquí hay, por supuesto, lo que estamos viendo. Y cuando dice que hay gente pero ¿por qué pones tanto a Mario Silva? Es que es el momento para ver a Mario Silva. Usted no sabe cómo me divierto yo con Mario Silva, dándose cuenta de lo patético
que ha sido su comportamiento todos estos años. Ahorita el tipo está denunciando corrupción. Ahorita está denunciando que no, que se llevaron el oro. El tipo ahorita se dio cuenta de ahorita. Cuando en realidad Mario Silva es parte de todo lo que ocurrió todos estos años, porque él se encargó como sicario mediático de hacer lo que ahorita está haciendo Indira. De decirle a la gente que todo es mentira. De decirle a la gente que lo de los apagones es mentira. De decirle a la gente que lo de la falta de agua es mentira. Que lo del control cambiario matando el bolsillo de la gente es mentira. Y que todo es culpa de la derecha, de la CIA, del sionismo y de los golpistas. Entonces ahora Mario Silva se está dando cuenta de que todo lo que él hizo, en el pasado, engañando a la gente al servicio de la cloaca de propaganda del chavismo, ahora se lo están haciendo a él. Que a él lo desenchufaron, lo sacaron porque ya no es útil, porque así son los sicarios. Y ahora tienen a esta señora, a la mamá de Kilómetros, Indira Urbaneja Marún, prima de Piero Marún, secretario de organización de la AD de Henry Ramos Ayub, diciendo todas las barbaridades que dice para ser usada como sicaria en contra del sicario anterior. Imagínese usted esta desgracia. Es que ni el monstruo del lago Ness se los calaría. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. La maravilla de ir a Escocia, además de eso, en este momento se potencia porque J.C. Loaiza, el creador de Hablemos de Escocia en castellano, está presentando todas las aventuras que ha vivido en Escocia durante todo el tiempo que ha estado viviendo allí. Y por supuesto lo hace en un formato de stand-up comedy. Síguelo en Instagram, @Hablemos de Escocia en castellano. @Hablemos de Escocia en castellano. Allí está la información completa de este show maravilloso allí en Escocia. Escocia con ñ se llama, y es la aventura de J.C. Loaiza viviendo allí en Escocia, y por supuesto completamente en español. Así que ya saben, tienen esta maravillosa iniciativa en la agenda allí en Gran Bretaña de estos días de el verano. Ni hablar de lo que significa tener un abogado de tu confianza en España. Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de migración en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Easy Tax to Go, la empresa número 1 de habla hispana en materia de tributos en los Estados Unidos. No solamente para organizar tu contabilidad y tener siempre al día tu declaración de impuestos, sino también son el centro de formación certificado por el IRS para formar nuevos preparadores de impuestos que, por supuesto, podrán tener los niveles de excelencia y de formación que solamente el IRS puede garantizar a través de la certificación que en efecto tiene la gente de Easy Tax to Go con su analista estrella Merán Erlanten y el muchacho de la película Leonardo García. Pero luego de que estos pendejos ahí se pusieron a hablar tanta paja, ¿verdad? De la cosa técnica y tal, porque ¿por qué no escuchamos a un técnico de verdad? ¿Por qué no escuchamos a una persona que conozca la materia? Bueno, fíjate, hay un señor especialista en la materia eléctrica que contó esto. Después de tanta información contradictoria, la gente al final se pregunta qué es lo que está pasando realmente con Termocarabobo y Planta Centro. Los apagones siguen, inclusive están peores. Realmente el gobierno tiene que hablar con la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense, primero, antes del terremoto hablaron de que habían incorporado de Termocarabobo 150 megavatios. Después del terremoto, dice el gobernador que se echó a perder por el terremoto, que quedó dañada. Que van a funcionar todos los otros. Después llega ahora un nuevo presidente de Corpolec y dice que no eran 150, sino que eran 600 megavatios que estaban funcionando contra el terremoto y se dañaron. Pero que ahora están incorporando 300 y después 450. Sin embargo, ni los 300 ni los 450 parecieran que están en funcionamiento. Esa es la información real que tenemos. Por eso yo propongo que se haga una auditoría técnica independiente de Termocarabobo, que se publiquen las pruebas de los transformadores, bushing y las protecciones, y no sincronizar ninguna unidad que no haya completado satisfactoriamente sus pruebas de puesta de servicio. Hacerlo muy profesionalmente, con seguridad. Venezuela no necesita megavatios anunciados, necesita megavatios reales.
Frente a la chapucería de los que, desde el punto de, pretenden, la chapucería de quienes quieren resolver un problema técnico con palabrería. O sea, pretenden resolver un problema técnico con propaganda. No, amigo, mire, cuando el problema es técnico, la propaganda está de más. No nos interesan las palabras, ni las encuestas, ni que vamos a mandar al partido a que le pregunte a la gente si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si tiene luz, si no tiene luz. No, de que esto es la derecha, que quiere hacer tal cosa. No, de que... No, amigo. No. Esto es un problema técnico y se resuelve de manera técnica. Y ustedes durante 27 años estuvieron destruyendo el sistema eléctrico. Mientras Diosdado Cabello esté caminando sobre la faz de la tierra libre y tranquilo, nosotros no vamos a tener paz en Venezuela. Esta gente quiso destruir el país. El sistema eléctrico no se destruyó solo, lo destruyeron ellos. Y se enriquecieron en el camino. Porque además de eso, todos los negocios que hay con las plantas eléctricas y la venta de combustible para las plantas eléctricas, ¿de quién cree usted que es? ¿Quién trae esas plantas eléctricas a Venezuela? ¿Quién las alquila? ¿Quién maneja ese negocio? En todo hay un negocio. ¿Quién les dio el dineral que les dio a la Derwick? ¿Quién les permitió a la Derwick hacer los negocios que se hicieron? ¿Cuánto dinero les quedó a los que dirigieron Corpoelec en todo este tiempo? ¿Cuánto dinero le quedó a Argeni Chávez, que fue uno de los que dirigió Corpoelec? Esta lacra del general Mota, que fue uno que se vistió de buzo y se metió dentro del Guri para ver si había suficiente caudal, porque él es un tipo muy arrecho, ¿no? Todas esas cosas, amigos, valdría la pena hacerse mil preguntas. Cuando este ingeniero habla de una auditoría, bueno, pero es que la auditoría tiene que ser de 27 años. Una auditoría en Tacoa, una auditoría en el Guri, una auditoría en Planta Centro, una auditoría en Tocoma, una auditoría en Macagua, una auditoría en Corpoelec, en todo el sistema de distribución. Nosotros estamos al día tecnológicamente, entre lo que se tiene. ¿Cuánto han invertido estos bichos en tecnología, en renovación de tecnología, en actualización, en modernización? Yo estoy seguro que cero. Porque si hubiesen invertido no tuviésemos estos apagones. Entonces, estos bichos pretenden resolver la destrucción que crearon durante 27 años con una retórica según la cual aquí lo que hay es que ahorrar energía y que el que se queje es porque en realidad lo que quiere es tumbar el gobierno. Bueno, imagínate tú, nunca lo habían dicho antes, Indira. Nunca se había usado ese argumento antes, estúpida que eres. Nunca se había dicho eso antes, ¿oíste? Primera vez en la vida que se dice. Ridícula, buena para nada, mala para todo. Es que estos bichos, por eso es que yo vuelvo y les digo, amigos, cuando esta niña dice, no, que el objetivo no soy yo. No, tú eres el objetivo, claro que eres el objetivo. Tú y todos los sicarios mediáticos como tú. Es que ustedes creen que las palabras no causan daño. Por supuesto que las palabras causan daño. Ustedes son agentes al servicio de la propaganda del régimen. Ustedes quieren que la gente siga sojuzgada. Ustedes ocultan la verdad. Ustedes niegan la existencia de presos políticos, de torturados y de asesinados en la protesta. Ustedes niegan la inacción del régimen al servicio de la destrucción del país. Entonces no vengan a decir que el objetivo no son ustedes. No, el objetivo son ustedes. Esto es una guerra, amigo. Esto es una guerra. Y la guerra la declararon ustedes contra el ciudadano. Y el ciudadano tiene el derecho a defenderse. El ciudadano tiene derecho a actuar contra ustedes. El ciudadano tiene derecho a defenderse de las maldades que ustedes han hecho. El ciudadano tiene derecho a actuar contra ustedes en todos los escenarios con todas las herramientas disponibles. Si tú no querías llevar palo, no te hubieses metido a sicaria, maldita. Así que aguantas. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está